Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido estar en este lugar. No tenemos manera, Señor, de agradecerte lo grande que has sido con nosotros, lo magnífico de lo que nos has rodeado, Señor. Y no tenemos las palabras adecuadas para en esta hora darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Hay un pueblo aquí que se ha dispuesto a reunirse en este domingo 28 de abril para un culto más en el cual se predica tu palabra, se expone tus sagradas escrituras, las cuales tienen sabiduría, tienen bendición, tienen llenura para nosotros. En esta tarde queremos disponernos para que tú nos hables, Señor, para que tú ministres nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos acoja en sus amantes brazos y que podamos sentirlo en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias te damos y la gloria y la honra solamente para ti, Señor. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Señor. En esta hora, hermano, abra su Biblia, habla la palabra del Señor en donde sea que la traiga y acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer un pasaje, capítulo 1, versículos 43 al 51. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Cuando lo tengan, me dice amén, gloria a Dios, deja de ojear, aleluya, la expresión que le nazca, para leerlo todos juntos en esta hora. Amén, hermanos. ¿Sí? Bueno, les voy a pedir que me sigan con su vista y cheque atentamente todos y cada uno de los detalles, porque vamos ahorita en esta tarde a ver algo que el Señor ministró en mi corazón y quisiera compartírselas a ustedes. Dice de la siguiente manera: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es un pasaje muy interesante, muy bonito y quiero tratar de explicárselos en esta tarde. Ocupen su lugar, hermanos. Doy gracias a Dios primero que nada por la oportunidad de nuevamente estar en este lugar. Ya tenía tiempo de no pararme un domingo a predicar, a exponer la palabra del Señor, pero grande es el Señor y las oportunidades que nos da, pues es un privilegio y es a la vez un reto para todos nosotros. Así que cuando esté en este lugar, pues va a sentir más o menos lo que sentimos, lo que nos paramos aquí para exponer la palabra del Señor. Pero en esta tarde, el tema que quisiera exponerles acerca de este pasaje, pudiéramos a lo mejor preguntarnos, cuestionarnos acerca de qué personaje vamos a hablar, ¿verdad? Porque mínimo se encuentra el Señor Jesucristo, se encuentra Felipe, se encuentra Natanael. Entonces hay tres vertientes en las cuales pudiéramos centrarnos en esta hora para exponer la palabra del Señor. Pero yo quiero que sus ojos, que su mente, que su corazón, que toda su atención, se centre en Natanael. Es un personaje que menciona la palabra del Señor en ese pasaje. Y es ahí donde vamos a derivar este pensamiento, el cual yo quise titular, hermanos, un retoque necesario. Un retoque necesario. Primero que nada me gustaría empezar con la definición de retoque, hermano. Busqué en algunos diccionarios, en algunas fuentes de internet, para tratar de comprender, a ver si el término quedaba, porque es de sabios no exponer la palabra del Señor si uno no investiga, porque de repente uno dice una palabra aquí arriba y no sabe qué significa y a lo mejor el tema no queda. Por eso es que les voy a dar una, dos, tres definiciones de lo que es retoque.
La primera definición que encontré dice que es volver a tocar o darle el último toque o terminación a una obra o producto para perfeccionarlo o corregirlo. Esa es la primera. La segunda dice, suelen hacerse pequeñas correcciones para quitarle los defectos que pudieron haber quedado. Punto y seguido dice, se hacen luego de una revisión final. Esa es la segunda definición. Y la tercera, y la que me interesa, la que me gustó para aplicarlo en esta tarde, dice que pueden también hacerse retoques a aquellas cosas que por el uso o el paso del tiempo se han deteriorado a efectos de restaurar. Voy a repetir esta última definición, que es la que quiero que se guarde en esta hora. Puede también hacerse retoques a aquellas cosas que por el uso o el paso del tiempo se han deteriorado a efecto o con el fin de restaurarlos. Podríamos decir, bueno, ¿qué retoque es el que necesitas o el que necesitamos o el que vamos a hablar en esta tarde? Nuestra vida, hermano, es un tiempo muy corto. Alguien dijo una vez aquí que el ejemplo, no sé si recuerdan, estuvieron presentes de una soga. Un cacho de soga era nuestra vida, toda aquí en la tierra, y el resto de la soga infinitamente era la eternidad que vamos a pasar en el Señor. Nuestra vida aquí en la tierra es un desgaste continuo. Tristemente, nuestros órganos, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros huesos nunca se hacen más jóvenes, hermano. Si le dicen que tienen la fuente de la juventud, pues créanme que están queriendo quitar su dinero diokis. Todo en esta vida produce un desgaste físico, moral, emocional y espiritual también, hermano. Todas y cada una de las situaciones producen un desgaste. Y por lo tanto, el desgaste, hermano, concluye o deja secuelas. ¿Qué secuelas podrían decirnos de la edad, hermano? Pues en ocasiones el cansancio, en ocasiones la carencia auditiva, la carencia visual, la carencia, uno que se hace mención mucho, bueno, al menos yo, ¿verdad? Digo que ya a mis 27 años que el Señor me ha permitido, digo que mi digestión no es igual que a los 15 años. Antes, hermano, uno comía muchísimo y como si nada, pero ahora uno tiene que comer, se tiene que sentar a reposar, porque si empieza el movimiento luego, hay problemas, hay malestar estomacal. En fin, hay muchos malestares, muchos desgastes físicos que pudiéramos mencionar, pero en este caso no nos vamos a centrar en el aspecto físico, nos vamos a centrar en el aspecto espiritual, diagonal moral, que es algo que está muy entrelazado. Un retoque, hermano, siempre es necesario cuando el tiempo, las situaciones han dejado secuelas en nuestra vida. Pero si lo aplicamos en nuestra vida cristiana o en el ámbito que estamos viviendo, no necesitamos un retoque cualquiera, necesitamos el retoque. Cambia un poquito la expresión, no es un retoque, sino es el retoque. ¿A qué me refiero con esto? Pues el retoque es el único que lo da, pues es el Señor Jesucristo. Es Dios, es el que nos llamó, es el que nos escogió, es el que nos tiene hasta este día con vida y con salud, que nos ha permitido encaminar nuestros pasos hasta aquí. Ese retoque es el que necesitamos. Si lo relacionamos con la definición que vimos anteriormente, quiere decir que el Señor quiere restaurar las cosas por las cuales ha pasado el tiempo y se han deteriorado, y quiere hacerlas nuevas y quiere fortalecerlas. De ahí vamos a partir en esta hora, hermano. Y la pregunta para este pensamiento sería la siguiente: ¿qué rasgos que a lo mejor pudieran ser positivos? Porque lo que se retoca no siempre es negativo. Voy a decir un ejemplo muy cómico, pero espero lo entiendan y no lo malinterpreten, ¿verdad? Siempre que las mujeres dicen que necesitan un retoque, no es que lo que tienen esté feo, simplemente necesitan retocarlo, ¿sí? Por eso un retoque se aplica a algo que realmente es positivo, no va a retocar algo que no sirve, hermano. Digamos que una banca de estas deja de servir, de repente se le quiebra una pata y queda completamente inservible. Imagínense que algún hermano diga: voy a retocar esa banca porque está muy bonita. No, pues si ya se quebró, tírela, ya no sirve. En cambio, si una banca se ha deteriorado, se le han pintado algunas cosas, han dejado basura, pues voy a hacer un retoque, voy a limpiar, voy a darle mantenimiento necesario a algo que está dando un uso. Por eso es que nosotros muchas veces los rasgos positivos que poseemos o que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana, porque todos hemos adquirido algo,
muy diferente al que está enseguida de usted, sea familia, sea esposo, sea hijo. Cada uno de ustedes tiene una experiencia completamente distinta con el Señor y tiene un rasgo positivo diferente que el que tiene a su lado. Pero en esta hora me quiero basar en 3 rasgos que este pasaje me permite ver, me permite sacar, me permite analizar de la vida de Natanael. Y vamos a responderlo. ¿Qué rasgos positivos se convierten en negativos o en mal usados cuando no se les da mantenimiento o el retoque necesario? Número 1, hermano. Ese se encuentra en el versículo 45. Si quiere, acompáñenme ahí, lo volvemos a leer. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hay otras versiones que dicen: lo buscó, lo encontró, salió a buscarlo. Quiere decir, hermano, que Natanael no estaba presente en el momento del llamado de Felipe. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No nos hemos perdido, no les he dado algo muy complicado que yo también pueda explicar, ¿verdad? En el momento de que Jesús llama a Felipe, le dice: ven, sígueme. Felipe, dice la palabra del Señor, que va y lo busca. Va hasta donde él está, va a encontrarlo, porque traté de ver históricamente qué relación tenían, no lo encontré. Podemos suponer que Felipe de inmediato quería evangelizar a los que tenía cerca. Lo fue a buscar hasta donde estaba y le expresó palabras que vamos a ver a continuación. Y el rasgo que me permite ver en esta hora que es algo positivo en la vida de Natanael o en nuestras vidas es el seguir a Jesús. Pudiéramos decir: bueno, si él no estaba con Jesús, ¿cómo es que lo estaba siguiendo? La acción de seguir a Jesús, hermano, o de estar siguiendo sus pasos, no es solamente, sino que involucra más cosas a solo andar cerca de él. Seguir a Jesús no es solamente ir a la par, así pegadito, históricamente hablando, a lo mejor ir detrás de él, siguiendo sus pasos. A lo mejor tampoco es lo mismo que hacen los niños o que hicimos los niños cuando íbamos detrás de nuestro padre, ¿no? Típico que el papá dejaba sus huellas y el niño, ¿qué iba haciendo? Se fijaba en las huellas que iba dejando su papá y las seguía. Eso no es seguir a Jesucristo, hermano. ¿Y en qué me baso para decir que no es seguir a Jesucristo? A lo mejor muchos de nosotros llegamos a pensar eso. Si vengo a la iglesia, si vengo a la oración, si cumplo con el programa, ya estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Me baso en que no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el ministerio de Jesús, hermano, no es el caso que vamos a analizar con detalle, pero quiero mencionarle a grandes rasgos. La palabra del Señor en los diferentes evangelios y en la historia del Señor Jesucristo dice que la gente lo seguía, ¿verdad? Muchas veces poca gente, otras ocasiones muchísima gente, tanto que en algunos pasajes inclusive dice que lo apretaban. Quiere decir que era muchísima gente la que lo seguía. Pero entre esa gente, hermano, que iba cerca del Señor Jesucristo, había personas que solamente estaban ahí por la novedad. Había personas que solamente se dejaban guiar porque pues, a lo mejor el tráfico los guiaba por esa vereda. Había personas que solamente querían ver cuál era el chisme o qué había pasado, qué había de nuevo. Los curiosos, los que buscaban algún beneficio del Señor Jesucristo. Inclusive había gente siguiendo físicamente a Jesús que querían encontrarle defectos, que querían tentarle, y demás personas. Es por ello que yo me baso en esta parte histórico-cultural del Señor Jesucristo, que no solamente andar cerca de Él, es seguirlo. Si lo traemos en un aspecto, en un ámbito de cumplir ciertas cosas, realmente seguir a Jesucristo involucra, sí, caminar cerca de Él, pero también cumplir lo que Él dice, también anhelar más de lo que Él da, aceptar su propósito y voluntad para nosotros, también querer entregarnos más y más a Él. Eso es seguir al Señor Jesucristo. Si nos volvemos a la historia, hermano, los voy a traer de un lado para otro para que no se me duerman. Si nos volvemos a la historia, Natanael estaba lejos del Señor Jesucristo. Reitero, Felipe fue a buscarlo. Entonces podemos decir que él tenía cierta distancia entre el Señor Jesucristo y donde él se encontraba. Cuando estaba escribiendo estas notas, dije, esto va a sonar como una frase para
que pase a la posteridad. Si alguien se la recuerda y la quiere poner en mi nombre cuando yo muera, pues adelante, ¿verdad? Pero me gustó cómo quedó redactado esta parte, porque podemos decir que seguir a Jesús siempre va a ser bueno, ¿no? Siempre, siempre, siempre ir tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo, tratar de cumplir la voluntad, tratar de seguir los mandamientos, el propósito que Él tiene para nosotros, siempre, siempre, siempre va a ser bueno. Pero basándonos en la vida de Natanael, lo podemos contestar de la siguiente manera: seguir a Jesús siempre es bueno. Lo que no es tan bueno es la distancia en la que lo sigues. Natanael estaba lejos, Señor. Eso representa que estaba siguiendo al Señor Jesucristo, o muy posiblemente no lo seguía al Señor Jesucristo. Pero el hecho de que Felipe lo haya ido a buscar abrió un canal, abrió una oportunidad para que él usara el beneficio de seguir al Señor Jesucristo de manera positiva. Amén, hermanos. Amén. No los estoy regañando, dijo el hermano Rigo, así hablo, y más cuando estoy hablando serio. No puedo bromear mucho porque después se pierde la esencia de la palabra. Ese es el punto o la característica número uno, que es positiva, pero si no se le da un retoque, o el retoque se puede considerar o se puede convertir en algo negativo. El número dos, hermano, el gozo. Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo el gozo? Óyeme, ¿qué te sucede? El gozo siempre es bueno, el gozo siempre es felicidad, aunque sea sinónimo. El gozo siempre trae beneficios, pero el gozo, hermano, si no se le da un mantenimiento, también puede ser negativo. Y esto se encuentra en el versículo 45 y 46. El 45 ya lo leímos, pero el 46, dice de la siguiente manera: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. ¿Cómo es que se puede el gozo convertir en algo negativo? Dijimos anteriormente que Natanael estaba siendo objeto de una evangelización sencilla, concreta y con conocimiento. Porque no narra la palabra del Señor que Felipe tardó un día entero, o no dice del alba hasta el anochecer. Felipe estuvo hablando con Natanael para decirle el Señor Jesucristo. Dice, lo encontró y le dijo, hemos encontrado al Señor que fue profetizado o escrito en la ley por Moisés y por los profetas, y que es hijo de José de Nazaret. Era una evangelización sencilla, pero que iba al grano. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Hemos encontrado al Mesías. Es lo que le estaba diciendo. Permítame imaginarme que Felipe llegó muy emocionado o agitado. No sé cuántos de ustedes en ocasiones han corrido una distancia no relativamente, sino realmente corta, y llegan a hablar y no pueden hablar normal, o nomás a mí me pasan. Como son ejercitados todos, ¿verdad? Ustedes si hacen pesas, hacen ejercicio, hacen cardio. Yo no, hermano, me ha tocado muchas veces que solamente tengo que subir las escaleras de mi casa y quiero decirle algo a mi papá o a quien sea que esté arriba, y que es la primera señal de que hay fatiga, hermano. Es la primera señal. Permítame imaginarme que Felipe había tenido un encuentro, no me estoy imaginando, había tenido un encuentro con el Mesías cercano, porque Jesucristo lo había llamado personalmente. Imagínense que Felipe estaba como cuando usted recibió al Señor en su corazón. ¿Sí? ¿Cuántos eran de aquellos locos que testifican aquí que se sentían caminando entre nubes cuando salieron de recibir al Señor? ¿Cuántos son, hermano? El hermano Beto, el hermano Rodolfo, ¿quién más? O los demás no se sintieron caminando entre nubes. Yo creo que hay varios, pero se chivean, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que iban felices, iban contentos, que llevaban la dicha del Señor y querían gritarle a los cuatro vientos que Dios era su Salvador y Señor. Felipe fue a buscar a Natanael, lo encontró y le dijo lo que había encontrado. Pero en este caso encontramos o podemos analizar a un Natanael, en pocas palabras, escéptico, hermano. Felipe lo evangelizó, Felipe le dijo, es el cumplimiento de lo que hemos esperado tantos años, el regreso o la venida del Mesías encarnado en nuestra tierra para salvación de nuestras vidas. Y Natanael lo único que pudo expresar es lo siguiente: de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno?
Podemos decir que Natanael, de manera histórica y culturalmente, no estaba mal al decir aquello. Déjeme explicárselo, no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de lo que era Nazaret. Me puse a investigar, me puse a leer un poquito de geografía, de comentarios de algunos autores, y la información que me lanza, o que me lanzó en este caso, es que Jesús vino o nació o fue concebido en una zona agricultora, artesana y considerada como analfabeta. Nazaret era un pueblo considerado de esta manera. Decía uno de los autores, imagínense las personas más humildes que viven en su país. Pero bueno, vamos a reducirlo. Imagínense las personas más humildes que viven en esta ciudad. Podemos declarar o comparar que Jesucristo haya nacido entre esas personas. Entonces Natanael no tenía a lo mejor razón de decirlo, o tenía ciertos aspectos los cuales le podían decir, pues oye, de Nazaret, ¿qué va a salir? Es como en ocasiones, hermano, no estoy regañando a nadie, pero hay muchas personas, muchos hermanos que han dicho, de Nuevo Casas Grandes, ¿qué va a salir? Si usted ha sido uno de ellos, o yo también, que el Señor nos dé un bofetón con guante blanco, perdón, ¿no? Porque de Nuevo Casas Grandes puede salir algo muy bueno, hermano. Está usted, estoy yo, está esta iglesia, está el pueblo de Cristo, están las asambleas de Dios aquí en la ciudad. Entonces no hay por qué menospreciar ni el tamaño ni la imponencia de las cosas, porque el Señor solamente trajo a 12, hermano. No traía muchos, pero aún así entre esos 12 llegó la salvación para su vida, llegó el perdón para sus pecados y la redención para su alma. Volviendo al tema, Nazaret era una zona agricultora, artesana y analfabeta. Por lo tanto, Natanael consideraba que cualquier persona que viviera en Nazaret o que fuera originario de Nazaret iba a ser una persona débil o carente de enseñanza de la ley. ¿Qué quiere decir? Que no conocía de la palabra del Señor, que no sabía del Mesías, que no conocía los 10 mandamientos, que no conocía el Pentateuco. Era una persona, o él aseguraba que iba a ser una persona completamente ignorante de Nazaret. Imagínense a lo mejor la mente de Natanael mientras expresaba aquella frase, porque usted sabe que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que decimos, ¿verdad? Las mujeres se especializan más en eso, piensan como 20 cosas y dicen una. Los hombres no, como que no tenemos un filtro y todo lo que pensamos sale por nuestra boca. Imagínense la mente de Natanael pensando, ¿cómo es que el Mesías va a salir de un pueblo analfabeta? ¿Cómo es que mi salvación, cómo es que aquel que va a perdonar los pecados va a venir de Nazaret? ¿De Nazaret? ¿Cómo? Permítame decirlo, que a lo mejor, o muy probablemente Natanael estuviera cavilando esto dentro de su mente. ¿Cómo es que Nazaret podía tener ese olor? El pueblo judío esperaba a un rey, a un conquistador, a una persona que los sacara de la esclavitud de los romanos. Yo creo que a lo mejor ellos esperaban una persona como Sansón en sus tiempos, ¿no? Una persona revolucionaria, una persona que se levantara en armas, un Don Miguel Hidalgo a lo mejor de la historia bíblica, que se levantara y que invocara al pueblo para rebelarse en contra de Roma. Pero no fue así, y es por eso que Natanael declaró lo siguiente. También podemos ver en la ciudad o en el pueblo, porque en este caso no era ciudad, era una extensión muy pequeña, no la anoté, se las debo de tarea. Era un valle, que estaba rodeado de diferentes, ¿cómo podemos decirlo? Se me fue la palabra, diferentes ambientes o diferentes, no climas, porque el clima es cambiante en un lugar, pero diferentes biosferas, a lo mejor pudiera decirse, diferentes ecosistemas, sería una palabra un poquito más entendible. ¿Por qué? Porque se encontraba, era un lugar nuevo, hermano, no era un lugar que tenía tiempo, no era una ciudad antigua, una ciudad que tuviera muchos años. Era un lugar en el cual se encontraba tanto en montañas, como en lugares muy fértiles, como en lugares muy secos. El clima era como el de Nuevo Casas Grandes, así medio aeronazo, medio que se cae todo, medio que se levanta la polvadera. Entonces era un lugar aparentemente
insignificante, nuevo, y que no, inclusive dice que a pesar de que por ahí fluía comercio, hermano, los caminos eran como los de Casas Grandes. ¿De qué se quejan los inversionistas que vienen de Juárez y de Chihuahua, a lo mejor aquí en Casas Grandes? ¿De qué es lo primero que se quejan cuando vienen, hermano? De la carretera que hay, hermano. Del camino, del clima también, quizá. Así eran los caminos para llegar a Nazaret. Si lo traemos un poquito a la actualidad, la actitud de no expresar el gozo de Natanael muchas veces se hace presente en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestros prejuicios se antepongan a la buena noticia que nos están dando. ¿Sí? Nuestros prejuicios muchas veces toman la cabeza de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de lo que hablamos, antes de ver lo que nos están diciendo de manera literal. Y de lo que se estaba privando Natanael, hermanos, si él solamente hubiera dicho eso, en un mundo completamente alterno, si Felipe no le hubiera dicho las palabras ven y ve, o ven y compruébalo, que en otras versiones dicen más o menos así, yo creo que Natanael ahí se hubiera quedado, no hubiera ido. ¿Qué quiere decir? Que se hubiera privado de la oportunidad de experimentar un encuentro con el Señor. ¿Se fija que las palabras son muy fuertes, hermano? Lo que uno expresa con su boca puede privarlo o puede llevarlo a otro nivel. No por nada la palabra del Señor dice que la lengua es como un pequeño fuego que puede incendiar un bosque entero. Natanael incurrió en ese error, en anteponer sus prejuicios antes de gozarse por la llegada o por el descubrimiento del Mesías. Y no era una persona totalmente inconversa, hermano. ¿A qué me refiero? Es un paréntesis muy pequeñito. Natanael sabía de la ley, sabía la Torá, que es la palabra que se hace mención a lo que había de la Biblia en aquel entonces. Era una persona que conocía del Señor. Pero dijimos en el primer punto que conocer o que seguirlo no era solamente suficiente. Entonces estaba un poquito corto en su experiencia con el Señor. Ese es el punto número 2. El punto número 3 y último, hermano, ya casi concluimos, es la fe. Este rasgo positivo, la fe, puede ser negativa si no la manejamos, le damos mantenimiento o le damos el retoque necesario. ¿Por qué? Si se fijan, fuimos de arriba para abajo. Primero seguir a Cristo, después a ver, ayúdenme, que no le quiero ver para arriba. El gozo, y el tercero era la fe. Vamos de lo más superficial a lo más profundo o a lo que más nos puede ponernos a autoevaluarnos personalmente. ¿Por qué la fe puede ser un rasgo negativo? En el versículo 48 encontramos la respuesta. Es una respuesta de Natanael mismo. Dice: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Felipe ya le había dicho con quién lo iba a llevar, hermano. ¿Sí? Felipe le dijo: te voy a llevar con el Mesías. Encontramos aquel que fue profetizado, encontramos aquel que está escrito en la ley de Moisés. Pero aún así, cuando se encuentra con él, después de que el Señor le declara y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, todavía Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces? Él se estaba rehusando a comprobarlo, hermano, que él era el Mesías, que él era el Rey y Señor. Entonces ahí podemos decir que tenía una falta o un nivel muy bajo de fe. O muchas veces sí tenemos fe, hermano, sí hay, sí existe, no suena comercial, pero no la usamos o la menospreciamos porque nuestros prejuicios se anteponen a lo que creemos. Lo interesante es que el Señor Jesucristo le dio algo, bueno, no algo, le dio un resumen a lo mejor de su vida tan objetivo para hacerle ver en pocas palabras que Jesucristo realmente conocía a Natanael de arriba abajo y de adentro para afuera.
Fue solo un versículo, hermano. ¿Qué dice? Jesús vio que Natanael se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fue todo lo que dijo de Natanael. Él pregunta: ¿de dónde me conoces? Y aquí podemos observar solamente, o en este caso, que es la predicación, dos características que le dio de su persona, o que le dio de la persona de Natanael. Número uno, reconoció su origen judío, o sus ganas de encontrar al Mesías. Porque muchas veces, hermano, cuando nuestros prejuicios se anteponen a lo que pensamos, no quiere decir que hemos perdido la salvación, hermano, o no quiere decir que nos hemos desconvertido. Quiere decir que muchas veces nuestro deseo sincero de encontrarnos con el Mesías no sale a flote, está nublado, le falta un retoque. Era de origen judío Natanael y tenía conocimiento del Mesías. Y el número dos es que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le dijo de una manera tan educada y tan noble, que conocía hasta sus pensamientos. ¿En qué me baso para decirle esto? Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué quiere decir? Que la mirada del Señor Jesucristo no se somete a las reglas, a los parámetros naturales, hermano. No tiene alcance, y mucho menos de nosotros que usamos lentes, hermano. Ya me los quito, ya no sé quién es quién. Pero la mirada del Señor Jesucristo no se somete a las leyes naturales. Y le dijo: yo te vi desde antes de que Felipe llegara. Ya te conocía. Y muchas interpretaciones, hermano. No quiero decir que eso literalmente dice la palabra del Señor, pero muchos autores, muchos comentaristas, tratando de dar una aplicación al hecho de que el Señor Jesucristo diga que lo vio debajo de una higuera, hacen referencia a que esa higuera, hermano, simboliza o representa el lugar en el cual nosotros muchas veces nos acomodamos. No sé cómo son las higueras, hermano. Dan mucha hoja. Sí, son muy frondosas. Entonces quiere decir que había sombra, ¿no? Estaba Natanael parado debajo de la higuera, había sombra, había comodidad, había un cierto alivio a lo mejor del sol. No sé si detenía un poquito el aire, pero era un lugar en el cual Natanael, según algunos comentaristas, se había acomodado. Había estado por buen tiempo, por buen rato, descansando, relajándose, cualquier otra situación que se le venga a la mente. Y también los comentaristas hacen referencia a que ese lugar, o ese simbolismo entre la higuera y la comodidad, es donde nosotros muchas veces cometemos algún pecado, pensamos algo, o hablamos algo que no se debe de hablar. Son dos cosas o rasgos que debiéramos de considerar. En ningún momento, avanzando en el pasaje, vemos que el Señor Jesucristo le replicara el comentario que hizo. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo lo vio antes de que Felipe llegara. Entonces quiere decir que todo lo que él dijo, el Señor Jesucristo lo supo. Que ha dicho: de Nazaret puede salir algo bueno. Yo creo que el Señor Jesucristo lo escuchó. Pero en cuanto llega, lo primero que hace, le dice: verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto nos da a entender, hermano, que el Señor Jesucristo nos recibe no por lástima, no por pena, o por decir: ay, pobrecito, no tiene nada en la vida, lo voy a coger para que no se sienta tan mal. No, el Señor Jesucristo, su mirada es tan penetrante, hermano, que ve detrás de todo esa suciedad, detrás de todos esos rasgos negativos, y Él habla, hermano, con una fe espectacular. Desde un principio que nos rescata, Él nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aunque no lo veamos, hermano. El Señor Jesucristo lo dice. Y lo mismo hizo con Natanael. En lugar de reclamarle, en lugar de replicar lo que había dicho, le dijo: varón recto, varón en quien no hay engaño.
Ya concluyendo, hermano, estos 3 rasgos, dijimos, seguir a Jesucristo, el gozo, la fe, si no reciben ese retoque necesario, pueden ser usados negativamente. ¿Y qué pasa, hermano? En este punto principal, ese último que fue la fe, quiero decirle algo que yo creo y estoy convencido, y espero no estar diciendo mentiras, ¿verdad? Y si usted lo afirma, pues no me voy a enojar. La fe, si es bien usada, hermano, si es bien aplicada, si es bien fundamentada en nuestras vidas, puede ser un tremendo parteaguas en el camino que estamos siguiendo en el Señor. Puede significar un cambio, puede significar una transformación, una revolución en nuestra vida que no vamos a poder medir. Pero también, si no la usamos de manera correcta, o si dudamos de lo que el Señor nos dice, puede cauterizar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Es un arma de 2 filos, así se lo pongo. Si la usamos bien, nos puede ayudar. Si la usamos mal, nos puede afectar. Y pudiéramos decir, bueno, entonces ¿por qué el Señor da esas cosas? Si sabe que las podemos usar para bien y para mal. Hermano, lo más benévolo, lo más bueno que el Señor nos dé, el ser humano se encarga de usarlo para mal, hermano. Somos imperfectos, somos seres humanos. No comprendemos la magnitud en veces de lo que el Señor Jesucristo hace, o simplemente se nos olvida. Es por eso que yo creo firmemente que aquí en Nuevo Casas Grandes, en esta iglesia y en las demás iglesias, hay gente que puede comprobar que en Nuevo Casas Grandes puede salir algo bueno. Amén. Por eso la constancia en nuestras reuniones, hermano. Realmente sí somos un poquito flojitos para leer la palabra del Señor. Y aquí usted nomás que hace, se sienta con atención, escucha, y la palabra del Señor está entrando a su vida. Por eso, hermano, hay personas, hay gente, hay potencial que puede comprobar que el lugar de origen o el lugar de donde venimos o de donde nos sacó el Señor no resta valor a nuestra salvación, hermano. Si usted tocó fondo, como luego dicen en ocasiones, usted es igual de valioso que alguien que nació en la iglesia. Si usted dice que era una basura, que ya no valía nada, que el Señor lo rescató de donde andaba, usted tiene el mismo valor que alguien que ya tiene 25, 30, 45 años en el Evangelio. La salvación es por igual. El valor nos lo da el Señor, no nos lo damos nosotros. Y en esta hora, para concluir, quisiera que me acompañaran todos los que cerraron su Biblia, si la tienen ahí abierta, en los últimos versículos del capítulo 1, que es el versículo 49, 50 y 51. ¿Ya lo encontraron de nuevo, hermano? Quiero que me siga con su vista. Dice de la siguiente manera: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. El último quisiera que lo leyéramos todos juntos a una sola voz. A la de 3, hermano. ¿Ya se ubicaron en el último? ¿Sí? A la de 3. 1, 2, 3. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A pesar de todo, hermano, a pesar de este relato, a pesar de la vivencia de Natanael al llamado del Señor Jesucristo, él hizo caso a la invitación que le hizo Felipe: ven y comprueba. Ven y comprueba.
Y el Señor eso nos dice, hermano. Ya sabes de mí, ya me escuchaste, ya leíste la palabra, ya tú sabes que tú dices saber quién soy, pero ven y compruébalo. La experiencia pesa más que el conocimiento. Todo lo que usted pueda saber, yo creo que no valora el precio de lo que usted ha experimentado en la presencia del Señor. Y en nuestra vida, hermano, puede suceder lo mismo que en la vida de Natanael. Podemos estar siguiendo al Señor Jesucristo a la distancia, lejos, guardando nuestro espacio vital, entre comillas, de la intervención del Señor Jesucristo. Podemos, porque somos humanos, hermano. Lo primero es ser honestos con nosotros. Segundo, podemos inclusive estar siendo escépticos ante la presencia del Señor. Que viene alguien, nos da una buena noticia, un hermano te comparte una bendición. Él de enseguida viene y testifica de que ha sido salvo, de que el Señor lo salvó, de que el Señor sanó a su familia, el Señor restauró su casa. ¿Y cuál es nuestra actitud, hermano? Ya nos fuimos para empezar, ¿no? Los testimonios no, muchos nos salimos a los testimonios, no nos quedamos. Es un escepticismo. O también podemos estar subajando o desvalorizando el valor de la fe. No creemos, dudamos, cuestionamos, preguntamos muchas veces. Aquí el caso no es preguntar, es preguntar creyendo. Señor, es cierto, pero te creo. Si no me respondes, yo te creo. ¿Y por qué comento esto, hermano? Porque todos somos aquí, sin excepción alguna, candidatos a un retoque del Señor. ¿Qué pasa si un vaso de agua lo llenamos completamente y lo dejamos en el mismo lugar durante un buen tiempo, hermano? ¿Se conserva lleno? Pasan cosas. La evaporación, el sol, la lluvia quizá, que producen que se baje, que se baje, que se... Así es nuestra vida, hermano. No nos podemos quedar con el momento en el que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. No nos podemos quedar con aquel encuentro glorioso que el Señor nos dio de decir, alabado sea el Señor, porque corría el año de 1983 cuando Dios me salvó. Y luego, ya son muchos años de diferencia. No, es que 2019. ¿Qué ha pasado en 2019? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Qué retoque has dejado que el Señor haga en tu vida? Muchas veces nosotros mismos impedimos esa bendición del Señor, pero lo ignoramos. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos ante el Señor. En esta hora me gustaría que el grupo fuera pasando. Hicieron el comentario ahorita que podían sentir al Señor. No sé si Uriel lo decía en serio, ¿verdad? O nomás para hacer que los hermanos levantaran la mano, pero a tu conciencia lo dejo. Yo creo que el Señor sí está en este lugar. Y tengo plena seguridad y plena certeza de que usted y yo necesitamos sí o sí un retoque del Señor. El retoque del Señor. Pero en esta hora la pregunta, y se la dejo a su conciencia, es: ¿quiere reconocer que lo necesita? ¿Quiere aceptar que el retoque en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma es necesario? Eso sería la decisión, porque si usted no quiere reconocer o no queremos, porque me incluyo, reconocer, Dios no hace nada. Dios es un caballero, hermano. Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie a que lo siga, a que cambie, a que mejore.
si nosotros no queremos.